En la clase de hoy pues estaremos resolviendo un problema relacionado con el teorema de superposición. En este caso relacionado a buscar voltajes. En esta sección del curso estaremos viendo o solucionando unos problemas relacionados al laboratorio número 7 de circuito de corriente directa, donde tratan el tema de superposición. En este caso pues nos dan este circuito y lo que interesa es que calculemos el voltaje V1, V2 y V3 utilizando el método de superposición. Y quiere decir que como tiene dos fuentes, tengo que buscar la contribución de la fuente 1 a esos 3 voltajes y luego, ¿verdad?, cuando apago la fuente 2 y luego la contribución de la fuente 2 a esos 3 voltajes cuando apago la fuente 1, ¿verdad? Y eso es lo que queremos hacer. Buscar las contribuciones de cada una de esas fuentes individuales a esos 3 voltajes y luego entonces verificar si cumplen con la misma polaridad del circuito original, entonces sumo, y si va en polaridades opuestas, pues resto. Así que teniendo aquí en cuenta el primer circuito, ¿verdad? Pues dibujamos el circuito equivalente, y en este caso tengo la contribución de la fuente 1 cuando apago la 2 la apagamos con un cortocircuito, y una vez hago eso establezco el flujo de corriente dentro del circuito, ¿verdad? Como hay una sola fuente que es la de 18 voltios, pues sale por ahí la corriente I2'. Cuando llega a este nodo se divide en I3' e I1', ¿verdad? Así que conociendo esas direcciones de corriente, asigno polaridad más menos, la corriente entra por el positivo y ese voltaje le pongo V3', y polaridad más menos, corriente entrando por el positivo de la resistencia, V1' le llamamos entonces a ese voltaje. Y ya una vez tenga esos voltajes, ¿verdad?, lo que necesito hacer es calcularlo de la manera que yo conozco, ¿verdad? Y la manera que conocemos es que ya al yo haber hecho este corto aquí de la fuente 2, la resistencia R3 y la resistencia R1 se tocan por ambos extremos. Si se tocan por ambos extremos, eso significa que R1 y R3 están en paralelo. Así que aplicamos ahí un producto sobre la suma, 1.2K por 3.3K entre 1.2K más 3.3K. Y eso nos da 880 ohmios, ¿verdad? Así que conociendo ese valor, redibujamos nuestro circuito equivalente, 880, va a quedar en serie con R2. Esa sería la R total de este circuito, R' más R2, 880 más 2.2K y nos da 3.08 kilos. Así que si tengo la R total de ese circuito, puedo calcular la I total, que en este caso la I total es la I2'. Así que 18 voltios entre 3.08 kilos me da 5.84 miliamperes. Y eso pues lo colocamos aquí en el circuito original, los 5.84 miliamperes de ese primer circuito para determinar los voltajes. Así que ya con eso, si tengo I2' y tengo la R2, puedo calcular V2' por ley de Ohm, ¿verdad? 5.84 mili por 2.2K. Y eso nos da 12.86 voltios. Ahora la pregunta sería, ¿cómo yo calcularía entonces los otros dos voltajes que me quedan? Pues la forma más fácil sería hacer un KVL, ¿verdad? O en el lazo este que está aquí, o en el lazo 2, lazo 1, lazo 2, como yo quisiera, ¿verdad? Hago un KVL ahí, como tengo el voltaje en la fuente 18, tengo el voltaje V2', pudiera calcular V1', ¿verdad? Así que cualquiera de los dos lazos me da el voltaje, y como están en paralelo va a ser lo mismo. Así que si hago un KVL sería menos V1' menos V2' más 18 igual a 0. Despejo para V1' sería 18 menos V2', V2' lo calculamos anteriormente, 12.86 voltios, y eso nos da 5.14. Y como R1 y R3 están en paralelo, pues tienen
mismo voltaje. Así que ahí calcule la contribución de la fuente de E1 cuando apagó la fuente de 2. Ahora lo que hacemos es buscar la contribución de la fuente 2 cuando apagamos la fuente 1. ¿Verdad? Entonces, la fuente 1 hacemos el corto aquí. Y al hacer el corto ahí, ¿qué va a ocurrir? Que R1 y R2 se van a tocar por ambos extremos, ¿verdad? Así que cuando yo reduzca este circuito, calculo el paralelo de R1 con R2, 1.2K por 2.2K entre 1.2K más 2.2K, y eso nos da 776 ohmios. Así que con eso dibujamos el circuito equivalente con R'776 que va a quedar en serie con la R3. Así que si está en serie sumamos y esa sería la R total de este circuito equivalente 2, 3.3K más 776 nos da 4.08 kilos. Así que con esa resistencia equivalente puedo calcular la I total, que en este circuito la I total es la que sale de la fuente de 10 voltios, que es el E2, que es el I3 doble primo, ¿verdad? Le pusimos I3 doble primo. Así que 10 voltios entre 4.08 kilos nos da 2.45 miliamperes. Así que con esos 2.45 miliamperes vamos aquí al original, lo insertamos a ver cómo calculamos los otros voltajes que estoy buscando. Y que como pasó en el caso anterior, multiplico la corriente por la resistencia, ¿verdad? Por ley de Ohm, y consigo el V3 doble primo. Por ley de Ohm, 2.45 mil y por 3.3 kilos, ¿verdad? Eso me da entonces la resistencia, el valor del voltaje V3 primo, ¿verdad? 2.45 por 3.03 nos da 8.09 voltios. Si quiero entonces los valores de voltaje V2 y V1, pues puedo hacer un KVL, ¿verdad? En este lazo, si quiero, para determinar el V2, porque ya tengo el V3 y tengo los 10 voltios de la otra fuente, ¿verdad? Así que si hacemos un KVL ahí, nos va a dar menos V2 menos V3 más 10 es igual a 0. Despejo por V2, 10 menos V3, 10 menos 8.09 nos da 1.91 voltios. Y como R1 y R2 están en paralelo, pues V2' y V1' son el mismo voltaje. Así que 1.91 para ambos casos, ¿verdad? Para R1 y R2. Y que ya podemos aplicar superposición, ¿verdad? Mirando el circuito original para verificar si yo sumo o resto. Así que en el original tengo que ver si en los equivalentes es más menos, que V2 sea menos más y que V3 sea menos más. Y empezamos con V1, pues entonces vamos al circuito 1 a ver qué fue lo que teníamos allí. Y aquí cuando vemos en V1 es más menos, ¿verdad? Así que tiene la misma polaridad, así que es positivo. Voy al segundo circuito y tiene más menos, quiere decir que tiene la misma polaridad que el original, se suman los dos. Y que por eso aquí sumo V1' más V1 doble primo, 5.14 más 1.91, ¿verdad? 7.05, y ese es el V1. Si quiero el V2, entonces ya veo que tiene que ser menos más el original. Hay que ver si en los circuitos anteriores menos más. Vamos a ver. En este primero es menos más, así que se suma, es positivo el V2', y en el segundo circuito es más menos, así que este es al revés, se resta. Así que es V2' menos V2 doble primo, 12.86 menos 1.91, ¿verdad? 10.95 voltios. Y hago el tercer circuito, en este caso es menos más, tiene que estar así en los equivalentes para yo poder sumarlo, ¿verdad? Y en el primero es más menos, así que este es negativo V3', va contrario, y en el segundo es menos más, así que este cumple, ¿verdad?
¿verdad? Así que este cumple, este es positivo. Así que el V3 es menos V3' porque tenía polaridad opuesta, más V3 doble primo, menos 514 más 8.09 y nos da 2.95 voltios. Así que tenemos el V1 con 7.05, el V2 con 10.95 y el V3 con 2.95 voltios. Así que con esto terminamos este problema de ejemplo de superposición.